En el vasto mundo de testimonios y experiencias cercanas a la muerte, algunas historias tienen un poder transformador que trasciende las fronteras de la religión, la cultura y la tradición. Una de las más impresionantes es la historia de Amina, una niña musulmana que, después de morir, tuvo una experiencia que cambió no solo su vida, sino la de aquellos que escucharon su testimonio. Amina no solo regresó de la muerte, sino que fue testigo de algo mucho más grande, el mensaje mortal de Jesús. Este relato no es solo una narración de lo sobrenatural, sino un testimonio de la gracia y el poder de Dios, quien, a través de la vida y el sacrificio de Jesús, tiene la capacidad de tocar incluso los corazones más alejados de la fe cristiana. En esta historia, Amina, al enfrentar la muerte, descubre un mensaje que desafía las fronteras de su propia fe islámica y se convierte en un puente entre dos mundos, entre la fe musulmana y el cristianismo. El contexto de la historia, Amina y su familia. Amina nació en una familia musulmana devota en una pequeña ciudad de Oriente Medio. Criada en la fe islámica, la vida de Amina estaba profundamente influenciada por los valores y creencias de su comunidad. Desde pequeña, su familia le enseñó los principios del Corán y la importancia de seguir los preceptos del Islam. A pesar de vivir en una comunidad tradicional y conservadora, Amina era una niña curiosa y llena de preguntas sobre el más allá y el propósito de la vida. Un día, a la edad de 10 años, Amina sufrió un accidente grave. Fue golpeada por un vehículo mientras cruzaba la calle, y los médicos diagnosticaron que no tenía probabilidades de sobrevivir. Fue en ese momento cuando la niña experimentó lo que muchos describen como una experiencia cercana a la muerte, una vivencia que cambiaría el curso de su vida para siempre. La experiencia cercana a la muerte, un encuentro sobrenatural. Mientras su cuerpo estaba en coma, Amina fue transportada a un lugar que no podía comprender. Allí, fue rodeada de una luz brillante, más resplandeciente de lo que jamás había visto. En ese espacio, Amina experimentó una sensación de paz y amor incondicional que la hizo sentir completamente segura y libre de miedo. En este estado trascendental, Amina comenzó a escuchar voces, y entre ellas, una figura le habló. La figura no era como las que ella conocía de su fe islámica, pero estaba llena de una compasión indescriptible. La figura se presentó como Jesús, el hombre que había sido crucificado siglos atrás, y comenzó a hablarle en un tono suave pero autoritario. Tu vida no ha terminado, Amina, dijo Jesús. Tienes un propósito, y hay algo que debes entender antes de regresar al mundo. Mi sacrificio en la cruz fue para todos, para cada alma que busca la verdad. Tú, como todos, eres amada por el Padre Celestial. Jesús le explicó el significado de su muerte en la cruz, algo que Amina nunca había considerado desde su perspectiva islámica. En su cultura, la crucifixión de Jesús se veía de manera diferente, y no se aceptaba la idea de que él fuera el Hijo de Dios. Sin embargo, lo que experimentó en ese momento fue tan real y tan lleno de amor que comenzó a cuestionarse todo lo que había aprendido. La larga batalla interior, la llamada de Jesús a la fe. Cuando Amina regresó a su cuerpo y despertó del coma, no solo se enfrentó a un físico debilitado, sino a una mente llena de preguntas y desafíos espirituales. El encuentro con Jesús la dejó con una sensación de asombro y una profunda inquietud. Había escuchado algo que no podía ignorar y sentía la necesidad de compartirlo con su familia y con los demás. Sin embargo, esto no fue fácil. Amina vivió en una comunidad donde el Islam era la fe predominante y hablar de un encuentro con Jesús, especialmente de la forma en que lo había experimentado, podría tener consecuencias graves. Amina comenzó a luchar internamente con su identidad religiosa, pues sentía que lo que había experimentado en el más allá desafiaba las enseñanzas de su propia fe. Jesús le había hablado con una compasión tan profunda que su corazón se sentía llamado hacia él. La niña,
Sin embargo, temía las represalias que podría enfrentar de su familia y su comunidad si compartía su experiencia. Sabía que hablar de Jesús como el Salvador podría causar incomodidad, pero también sentía que no podía mantener en silencio la verdad que había descubierto. El testimonio de Amina, un mensaje de esperanza y amor. Después de meses de reflexión y lucha interna, Amina decidió hablar. En una reunión familiar, y luego en su comunidad, comenzó a compartir su experiencia. Al principio, muchos no le creyeron y la consideraron como una niña confundida. Sin embargo, el impacto de su testimonio no pasó desapercibido. Su encuentro con Jesús la había transformado de una niña curiosa a una joven llena de convicciones profundas. Amina comenzó a comprender que el mensaje de Jesús no solo era para los cristianos, sino para toda la humanidad. Jesús había venido al mundo para salvar a todos, no solo a aquellos que lo reconocen como el Mesías, sino a cada alma que busca la verdad y el amor de Dios. Amina comenzó a ver la fe de una manera más universal, entendiendo que las diferentes religiones, aunque diversas, podrían tener un propósito común en la búsqueda de la paz y la conexión con lo divino. El mensaje que Amina trajo consigo era claro: Jesús no es solo el Salvador de los cristianos, sino el Salvador del mundo entero. Su sacrificio en la cruz, su amor incondicional y su llamado a la humanidad son un testimonio de esperanza y redención para todos. La reacción de la comunidad y la familia de Amina. La revelación de Amina no fue recibida con total aceptación. En una sociedad musulmana tradicional, su testimonio fue un acto valiente, pero también peligroso. Sin embargo, Amina no pudo callarse. Sabía que el amor y la compasión que experimentó con Jesús eran más grandes que cualquier temor. Con el tiempo, algunas personas de su comunidad comenzaron a ver la transformación en ella, su paz interior, su bondad y la forma en que trataba a los demás. Su testimonio, aunque controversial, empezó a tocar los corazones de aquellos que la escuchaban. Muchos empezaron a hacer preguntas sobre el mensaje de Jesús, y Amina se convirtió en un punto de reflexión y un símbolo de la posibilidad de una conexión espiritual más profunda. El mensaje mortal, el amor de Jesús para todos. El mensaje mortal de Jesús, como Amina lo entendió, es claro y universal: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este mensaje de esperanza no está limitado a una sola fe ni a un solo pueblo. Es un llamado abierto a todas las almas que buscan la paz y la verdad. Amina, desde su experiencia cercana a la muerte, aprendió que el amor de Dios no tiene barreras ni fronteras. No importa nuestra religión, raza o cultura, el sacrificio de Jesús en la cruz fue por todos. Su resurrección nos ofrece una nueva oportunidad para vivir con propósito y fe. Conclusión. La historia de Amina es un testimonio poderoso de cómo un encuentro con Jesús puede transformar vidas, incluso en circunstancias improbables. Su regreso de la muerte no fue solo un milagro físico, sino un testimonio de la gracia divina que no tiene límites. El mensaje mortal de Jesús, tal como Amina lo vivió, es un llamado de amor, esperanza y salvación para todos, sin importar su origen o creencias. Hoy, Amina sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. Y su historia continúa inspirando a personas de todas las religiones y culturas a reflexionar sobre el amor de Cristo y su sacrificio por la humanidad. Este es solo un esbozo extenso de lo que podría ser un artículo de más de 5.000 palabras. Si deseas expandirlo aún más, podemos profundizar en cada uno de los puntos, agregar más detalles sobre las reacciones culturales, incluir versículos bíblicos, historias paralelas o testimonios similares, entre otras ideas. La profundización del mensaje de Jesús en la vida de Amina. A medida que Amina compartía su historia, no solo con su familia, sino también con aquellos que estaban dispuestos a escucharla,
comenzó a entender aún más la profundidad del mensaje que había recibido en su encuentro con Jesús. A lo largo de su proceso de sanación física y espiritual, Amina encontró una paz que nunca antes había experimentado. Su visión del mundo cambió, y se vio a sí misma de una manera completamente nueva. En el Islam, Jesús, Isa en árabe, es considerado un gran profeta, pero no el Hijo de Dios ni el Salvador. Amina había sido criada con esta comprensión, y el mensaje de la crucifixión y resurrección de Jesús fue algo que nunca había considerado como parte de su fe. Sin embargo, lo que experimentó durante su experiencia cercana a la muerte la llevó a cuestionar su comprensión de los eventos que definían a Jesús. Jesús no vino solo para enseñar, sino para mostrar el camino a la salvación a través de su sacrificio, reflexionó Amina mientras compartía su historia. La luz que vi, la paz que sentí, y las palabras que Él me dijo, no eran solo para mí, sino para el mundo entero. Dios nos ama a todos, sin distinción. Amina comenzó a meditar más profundamente sobre las enseñanzas de Jesús. Recordó las palabras de su madre, que a menudo citaba versículos del Corán en los que se mencionaba a Jesús como un profeta importante. Sin embargo, al haber estado tan centrada en las enseñanzas islámicas, Amina nunca había reflexionado de manera personal sobre la naturaleza divina de Jesús. Ahora, sin embargo, las enseñanzas de Jesús comenzaron a resonar en su corazón con una claridad renovada. Uno de los aspectos más impactantes para Amina fue el sentido del sacrificio que Jesús le había transmitido. En su experiencia, Jesús no solo hablaba de amor y paz, sino que también le mostró el sufrimiento que él había experimentado por la humanidad. Su dolor y su sacrificio en la cruz no fueron solo un acto histórico, sino un acto eterno de amor, dijo Amina en uno de sus testimonios. Él dio su vida por todos, sin importar nuestra fe, nuestra raza o nuestra cultura. Y aunque mi fe musulmana me enseñó a honrar a los profetas, ahora veo a Jesús de una manera mucho más profunda. Él es el Salvador de todos. La desafiante búsqueda de la verdad, la larga lucha de Amina con su fe. El desafío que enfrentó Amina al compartir su testimonio no fue solo externo, sino también interno. A medida que su experiencia se difundía, muchos de los miembros de su comunidad musulmana se sintieron incómodos con sus palabras. Algunos la acusaron de haber caído en una especie de confusión espiritual, mientras que otros la consideraron una traidora por poner en duda las enseñanzas tradicionales del Islam. Sin embargo, Amina no se dejó llevar por el miedo ni por la crítica. A medida que se adentraba más en el mensaje de Jesús, se sintió impulsada a seguir lo que había experimentado en su corazón. La verdad que sentí en la luz, la paz que me rodeó, era más grande que cualquier dogma religioso que hubiera conocido, dijo Amina en una de sus reuniones de testimonio. Dios me mostró que la verdad es más profunda que lo que los ojos pueden ver. No era un camino fácil, pero lo sentí en lo más profundo de mi ser. Amina comenzó a estudiar más sobre las enseñanzas de Jesús. Leyó los evangelios, escuchó sermones de cristianos y habló con líderes religiosos que le ofrecieron diferentes perspectivas sobre la vida y el sacrificio de Cristo. Se dio cuenta de que el mensaje que había recibido era consistente con los principios cristianos de amor, perdón, misericordia y salvación, pero también entendió que lo que vivió no se limitaba a una religión en particular. El mensaje de Jesús era, para Amina, un mensaje universal. A pesar de las dificultades y las críticas que enfrentaba, no podía negar la profunda transformación que había experimentado, ni el llamado que sentía en su corazón. Su vida había sido tocada por una gracia que iba más allá de las barreras religiosas, y Amina sabía que debía compartir ese amor con los demás, sin importar las consecuencias. La reacción de la comunidad y el impacto en otros. El testimonio de Amina pronto se esparció más allá de su familia.
Algunas personas en su comunidad musulmana, aunque inicialmente desconfiadas, comenzaron a acercarse a ella en busca de respuestas. Unos pocos de ellos se sentían igualmente atraídos por su relato, mientras que otros intentaban disuadirla de sus creencias recién adoptadas. En su búsqueda de apoyo, Amina encontró a algunos cristianos que la recibieron con los brazos abiertos. Les contaba sobre su encuentro con Jesús y sobre la paz que experimentó durante su experiencia cercana a la muerte. A través de estas interacciones, comenzó a darse cuenta de que el amor de Jesús no tenía barreras y que Él no había venido a dividir, sino a unir. Pero la controversia no se hizo esperar. Algunos miembros de la comunidad musulmana comenzaron a apartarse de Amina, acusándola de haber traicionado sus raíces religiosas. La joven musulmana se vio atrapada entre dos mundos, su fe islámica, que había formado su identidad durante años, y la fe cristiana, que ahora le ofrecía una nueva visión sobre la salvación. A pesar de los desafíos, Amina no dejó de testificar sobre su experiencia. Su historia inspiró a muchas personas, tanto musulmanas como cristianas, a abrir sus corazones a la idea de que el amor de Dios trasciende cualquier religión o cultura. Amina llegó a ser vista como una especie de puente entre los dos mundos, con un mensaje que apelaba a la humanidad en su conjunto, más allá de las diferencias religiosas. La profundización del mensaje de esperanza, el legado de Amina. A lo largo de los años, Amina continuó compartiendo su testimonio con aquellos dispuestos a escuchar. Aunque su vida nunca fue fácil y el rechazo de su comunidad musulmana persistió en muchos casos, Amina nunca abandonó su misión de hablar sobre la compasión y el amor de Jesús. Para ella, Jesús no era solo una figura histórica, sino una presencia viviente que había tocado su vida de una manera tan profunda que ya no podía concebir la vida sin compartir ese amor. El legado de Amina es un testimonio de la universalidad del amor de Dios y de la capacidad de la fe para trascender las barreras religiosas. Su historia demuestra que, aunque las religiones puedan diferir en sus enseñanzas, la esencia del mensaje divino, el amor, la misericordia y la esperanza de la salvación puede ser encontrada por todos, independientemente de su trasfondo o creencias. Amina se convirtió en un faro de luz en un mundo dividido por diferencias, mostrando que, al final, todos estamos llamados a vivir en el amor de Dios. Conclusión: el impacto eterno de una experiencia cercana a la muerte. El encuentro de Amina con Jesús no solo fue un momento de revelación, sino una experiencia que transformó su vida para siempre. Al regresar de la muerte, la niña musulmana no solo trajo consigo la paz que había experimentado en la luz, sino un mensaje poderoso de esperanza y amor incondicional. Su historia es un testimonio de que la verdad y el amor de Dios no conocen fronteras, y que todos, sin importar su fe, son llamados a experimentar la salvación que solo el sacrificio de Jesús puede ofrecer. El legado de Amina es un recordatorio de que Dios puede tocar cualquier corazón, en cualquier lugar y en cualquier momento. No importa de dónde venimos o qué creencias tenemos, el mensaje de Jesús es un mensaje para todos. Y a través de la valentía de personas como Amina, ese mensaje sigue siendo compartido, tocando vidas y ofreciendo esperanza a aquellos que, como ella, buscan la verdad. Este artículo extiende aún más la narrativa, explorando las consecuencias de la experiencia cercana a la muerte de Amina y cómo su testimonio impactó tanto su vida como la de los demás. La extensión completa de un artículo de 5.000 palabras podría incluir más detalles en las reacciones de la comunidad, diálogos entre Amina y miembros de diferentes tradiciones religiosas, más testimonios personales, y una exploración más profunda de las enseñanzas de Jesús. La larga caminata de Amina hacia la paz interior. A pesar de las dificultades externas y la oposición que enfrentó, Amina continuó su viaje espiritual de manera decidida. El testimonio de su experiencia con Jesús le dio un sentido renovado de propósito, pero también la colocó en una posición difícil dentro de su comunidad musulmana.
Mientras luchaba por comprender el profundo amor y el mensaje de Jesús, también tenía que confrontar sus propias dudas y miedos. En su interior, Amina sabía que su vida ya no sería la misma. El encuentro con Jesús la había transformado en un ser más empático, más compasivo y más dispuesto a perdonar. Esta transformación no fue instantánea ni fácil. Amina se enfrentaba constantemente a la disonancia entre la fe que había practicado toda su vida y la nueva luz espiritual que había recibido. La niña que había sido criada con la idea de que Jesús era solo un profeta, y no el Hijo de Dios, luchaba por reconciliar su experiencia personal con las enseñanzas tradicionales del Islam. Durante meses, Amina se dedicó a la oración y la reflexión profunda. Se apartó de las multitudes y pasó largas horas meditando sobre su experiencia, buscando respuestas en las escrituras tanto del Corán como de la Biblia. Quería entender por qué Jesús se le había aparecido, qué significaba el sacrificio de la cruz y cómo este acto podía conectar con el amor de Dios que tanto anhelaba. Lo que descubrió fue una paradoja fascinante: la paz y el amor de Jesús no eran una negación de su fe islámica, sino una expansión de su comprensión del amor divino. Jesús, en sus palabras y acciones, no solo mostraba un camino de redención para los cristianos, sino para toda la humanidad. Amina llegó a entender que el sacrificio de Jesús no era exclusivo de una sola fe, sino una manifestación del amor de Dios que se ofrecía a todos. El impacto de Amina en su comunidad: reacciones mixtas. Al principio, las personas en su comunidad musulmana fueron escépticas sobre su historia. Muchos la miraban con recelo, pensando que había sido influenciada por las ideas de los cristianos, y algunos llegaron incluso a rechazarla. Había miedo de que su testimonio pudiera socavar la unidad religiosa de la comunidad, y por eso, sus palabras fueron tomadas con desconfianza. Sin embargo, el tiempo pasó, y algo extraordinario comenzó a suceder. Amina empezó a recibir visitas de personas que, aunque temían hablar abiertamente sobre el tema, sentían que había algo profundo en su historia que no podían ignorar. Algunas personas se acercaron a ella en privado, confiando en que su testimonio podía ofrecerles una nueva forma de ver el mundo, o al menos, una nueva perspectiva sobre el amor y la compasión. ¿Cómo es posible que algo tan bello y lleno de amor venga de una niña musulmana? ¿Cómo es posible que el encuentro con Jesús haya sido tan real para ti?, le preguntaba una mujer mayor de su comunidad. ¿Cómo puedo yo también experimentar esa paz que tú has encontrado? Amina, con humildad, les compartió lo que había vivido. Les habló de la luz que la había rodeado, de las palabras llenas de amor que había escuchado, y del sentimiento indescriptible de estar en presencia de algo divino. Sin embargo, también les explicó que su experiencia no la había llevado a abandonar su identidad musulmana, sino que la había inspirado a comprender el amor de Dios de una manera más profunda y universal. Su testimonio, aunque controversial, comenzó a abrir corazones. Mientras tanto, algunos en su comunidad la miraban con desaprobación, pero otros, más receptivos, vieron en Amina un modelo de valentía espiritual. La niña que había sido tocada por Jesús se convirtió en un símbolo de la búsqueda genuina de la verdad, sin importar las tradiciones o religiones en las que uno hubiera nacido. Amina y los cristianos, puentes de fe. Por otro lado, Amina también encontró un lugar en el corazón de algunos cristianos que, a pesar de su origen musulmán, le ofrecieron apoyo y comprensión. Al principio, muchos cristianos se sorprendieron por su testimonio, y algunos incluso pensaron que ella podría estar buscando una conversión rápida. Sin embargo, Amina, con su mente y corazón abiertos, dejó claro que no buscaba cambiar su religión, sino abrazar lo que había experimentado en su encuentro con Jesús. A medida que se acercaba a la comunidad cristiana, Amina comenzó a comprender aún más el significado profundo del sacrificio de Cristo en la cruz. Empezó a estudiar las escrituras cristianas, a escuchar predicaciones y a participar en grupos de oración cristiana.
En muchas ocasiones, se sintió profundamente tocada por los mensajes de perdón y gracia que encontraba en la Biblia. Pero Amina también compartió su historia con los cristianos, y muchos se sorprendieron al descubrir que, aunque su camino de fe venía desde el Islam, el amor y la paz que Jesús le ofreció eran los mismos para todos. Jesús, como le había mostrado, no venía para condenar a aquellos fuera de la fe cristiana, sino para ofrecer redención y esperanza a toda la humanidad. La fe y la esperanza, Amina como puente entre religiones. Con el paso del tiempo, Amina se dio cuenta de que su experiencia espiritual era algo más grande que ella misma. Ya no se trataba solo de su viaje personal, sino de un mensaje universal, la invitación de Jesús a todos, sin importar su trasfondo religioso, a vivir en el amor de Dios. Amina se convirtió en un puente entre las dos comunidades que tanto habían influido en su vida, la musulmana y la cristiana. Aunque algunos cristianos y musulmanes se mostraron recelosos de su mensaje, otros comenzaron a ver el valor de lo que ella compartía. Su historia desafiaba las categorías de pensamiento estrictas que solían definir las divisiones entre las religiones. Ella no estaba buscando imponer una religión sobre otra, sino buscando un entendimiento más profundo de lo que significaba ser una persona que había experimentado el amor de Dios. Amina defendió la idea de que Jesús había venido para traer paz, no para dividir a las personas, y que el amor de Dios es un puente, no una barrera. El legado eterno de Amina, un mensaje de unidad y esperanza. Hoy, años después de su experiencia cercana a la muerte, Amina sigue siendo un faro de esperanza para aquellos que buscan la verdad. Su historia ha tocado a miles, inspirando a personas de todas las creencias a explorar más allá de sus límites religiosos y a abrazar el amor universal de Dios. El legado de Amina es el testimonio de una vida transformada por un encuentro divino, que no solo desafió sus propias creencias, sino que le permitió abrazar la humanidad en su totalidad. Su vida refleja la verdad eterna de que el amor de Dios es más grande que cualquier división y que, al final, todos estamos llamados a vivir en paz, en amor y en unidad. Al final, el mensaje mortal de Jesús, el mensaje de sacrificio, de perdón, de esperanza y de redención, no es solo un llamado para los cristianos, sino para el mundo entero. Como Amina pudo experimentar, Dios es amor, y ese amor es para todos. Y a través de su historia, muchas más personas han llegado a entender que el amor de Dios, revelado a través de Jesús, no tiene límites y que todos somos llamados a ser parte de esa gracia infinita. Conclusión final, un camino de fe y esperanza para todos. El viaje de Amina, desde su encuentro cercano con la muerte hasta su vida actual, es un testimonio de la verdad eterna de Dios. Aunque su historia comenzó con una experiencia personal y única, su testimonio se ha convertido en una inspiración para todos aquellos que buscan la paz, el amor y la comprensión espiritual, independientemente de su religión. Amina demostró que, aunque las religiones pueden ser diferentes, la esencia del mensaje divino es la misma, un llamado al amor incondicional, al perdón y a la reconciliación. Su historia continuará siendo un recordatorio de que el amor de Dios no tiene fronteras y que todos somos invitados a vivir en la luz de esa verdad. Este relato completo extiende la narrativa de Amina, llevando la historia de su encuentro con Jesús a través de su vida transformada y explora las reacciones tanto de su comunidad musulmana como cristiana, así como el legado de su mensaje de unidad y esperanza. A partir de aquí, podrías profundizar más en otros aspectos o agregar testimonios adicionales, pero ya hemos cubierto una gran parte del viaje espiritual y personal de Amina. Amina en la sociedad, reflexiones sobre la fe y el mundo contemporáneo. A medida que Amina continuaba su viaje de sanación y exploración espiritual, comenzó a enfrentar preguntas no solo de su comunidad religiosa, sino también de su entorno social y de la sociedad en general. El mundo moderno, caracterizado por la globalización, las redes sociales y un constante flujo de información,
presenta desafíos y oportunidades únicos para las personas que buscan respuestas a cuestiones de fe y espiritualidad. Amina, quien había experimentado una revelación tan profunda en su vida, entendió que el mensaje de Jesús no solo podía tocar a individuos dentro de una comunidad religiosa específica, sino que debía ser compartido de manera que fuera relevante y accesible para las personas en el contexto de la vida contemporánea. En un mundo donde las religiones están en constante interacción y a menudo se encuentran en conflicto, Amina decidió que su vida debía ser un testimonio de cómo la fe puede ser un puente de reconciliación, no una barrera. La relevancia del testimonio de Amina en el mundo actual. El testimonio de Amina, aunque profundamente personal, ofrece un mensaje que resuena con muchas personas de diversas culturas y religiones que enfrentan sus propias crisis de fe o luchan por encontrar un propósito en un mundo lleno de incertidumbre. En un momento en que el secularismo y el relativismo moral dominan muchas partes del mundo, el viaje espiritual de Amina ofrece un recordatorio de que la búsqueda de la verdad, el amor y la paz no tiene que estar sujeta a las divisiones religiosas o políticas. Hoy, más que nunca, el mundo necesita mensajes de unidad y esperanza, reflexionó Amina en uno de sus encuentros con grupos interreligiosos. Vivimos en una época donde las diferencias nos dividen, pero si podemos encontrar una forma de mirar al otro con compasión y entendimiento, podemos transformar el mundo. El mensaje de Jesús, para mí, es un mensaje de amor y perdón que puede sanar nuestras heridas y restaurar la paz en nuestras vidas. La historia de Amina no solo habla de una conversión religiosa, sino de un proceso de reconciliación interna y con los demás. Como alguien que ha vivido en dos mundos, el islámico y el cristiano, Amina sabe lo que significa estar en la periferia de las comunidades religiosas y no ser completamente aceptada en ninguna de ellas. Sin embargo, en lugar de buscar venganza o amargura, Amina ha encontrado en su experiencia el impulso para ser una defensora del amor incondicional, no solo en las palabras, sino en las acciones. Amina como líder espiritual, superando barreras y sanando corazones. El testimonio de Amina comenzó a impactar no solo a nivel local, sino también en foros más amplios. Cuando Amina comenzó a ser invitada a conferencias interreligiosas y mesas de diálogo, las conversaciones tomaron un giro nuevo. En lugar de simplemente hablar desde el punto de vista de una fe específica, Amina compartió su visión de un Dios universal que se revela de manera diferente a través de cada tradición religiosa, pero cuya esencia sigue siendo la misma, el amor. En sus intervenciones públicas, Amina hablaba de cómo su experiencia la había llevado a buscar una espiritualidad más inclusiva, un camino que abrazara la diversidad pero que a la vez reconociera el poder transformador de la fe en Jesús. La religión no debería ser un medio para dividirnos, sino para acercarnos a lo divino, decía Amina en sus conferencias. Jesús me enseñó que, aunque nuestras creencias puedan diferir, todos somos hijos del mismo Dios y todos somos llamados a vivir en paz y armonía. El impacto de Amina como líder espiritual creció, pues su autenticidad y valentía tocaban a muchos. Las personas de diversas tradiciones religiosas se sintieron atraídas por su mensaje, especialmente aquellas que luchaban con la dicotomía entre sus creencias y el deseo de encontrar un significado más profundo en la vida. En particular, muchos jóvenes musulmanes y cristianos encontraron en la historia de Amina un modelo a seguir, alguien que, al desafiar las expectativas y barreras de su comunidad, pudo encontrar una nueva forma de ver el mundo sin perder su identidad. Para muchos, Amina representaba una posibilidad de integrar su fe con la realidad contemporánea de un mundo globalizado y pluralista. La experiencia de Amina y el Islam, una reflexión profunda sobre la fe. Uno de los aspectos más poderosos de la historia de Amina es su capacidad para mantener una conexión profunda con el Islam a pesar de la revelación que recibió de Jesús. En sus conversaciones, Amina subrayó que su relación con Jesús no le había hecho menos musulmana, sino que había profundizado su entendimiento del amor de Dios.
Ella siempre enfatizaba que Jesús, tal como es presentado en el Corán, es una figura central en el Islam, pero que su revelación personal la había llevado a una comprensión más amplia de lo que significaba esa figura en su vida. En el Islam, siempre nos enseñaron a respetar a Jesús como un profeta, pero para mí, la experiencia fue diferente. No fue solo un profeta, fue mi Salvador, y esa es una verdad profunda que transformó mi vida, decía Amina. No trato de cambiar mi fe, sino de comprenderla más profundamente a través de mi experiencia. Mi encuentro con Jesús me ha ayudado a ver a Dios con nuevos ojos, no desde la distancia, sino como una presencia cercana y amorosa. En este sentido, Amina representó una nueva forma de explorar el Islam, más inclusiva y abierta al diálogo interreligioso. Su testimonio mostraba cómo la fe islámica y el amor cristiano no necesariamente tienen que ser excluyentes, sino que pueden coexistir cuando se reconoce que el amor de Dios es mucho más grande que cualquier dogma religioso. La misión de Amina, ser voz de los marginados y buscadores espirituales. Con el tiempo, Amina comenzó a centrarse no solo en su propia experiencia, sino en ayudar a otros que, como ella, se sentían atrapados entre tradiciones religiosas o luchaban con la verdad espiritual. Se convirtió en una defensora de los marginados espirituales, aquellos que no encajaban completamente en sus propias comunidades religiosas, pero que deseaban encontrar una relación genuina con lo divino. Amina creó un espacio seguro donde las personas de todas las creencias pudieran compartir sus dudas, sus luchas y sus testimonios sin miedo a ser juzgados. Se convirtió en una especie de consejera espiritual, ofreciendo orientación a aquellos que sentían que no había lugar para ellos en las instituciones religiosas tradicionales. La espiritualidad no debe ser un lugar de condena, sino de sanación, decía Amina en uno de sus encuentros. Creo que Jesús vino a mostrarnos que, a pesar de nuestras diferencias, todos somos amados por Dios. Mi misión ahora es recordarles a los demás que, aunque cada uno de nosotros puede estar buscando la verdad de diferentes maneras, todos estamos buscando lo mismo, el amor y la paz que solo Dios puede ofrecer. El legado de Amina, un mensaje de unidad y esperanza para el futuro. El legado de Amina sigue creciendo. Su testimonio de reconciliación y amor ha tocado a miles, si no a millones, en todo el mundo. La historia de una niña musulmana que regresó de la muerte con un mensaje de Jesús no es solo una historia personal, sino un llamado universal a la unidad, al entendimiento y a la paz. Amina dejó un mensaje claro: el amor de Dios no se limita a una sola religión ni a un solo pueblo. En un mundo marcado por las tensiones religiosas y las diferencias, su vida es un recordatorio de que, al final, todos somos hijos de un mismo Creador y estamos llamados a vivir en armonía y amor. A medida que su historia sigue inspirando a nuevas generaciones, el mensaje de Amina nos desafía a ver más allá de las etiquetas religiosas y culturales, invitándonos a vivir en el amor y la verdad que solo el Creador puede brindarnos. Conclusión final: el viaje de fe y esperanza continúa. El camino de Amina, desde su experiencia cercana a la muerte hasta su vida como testigo del amor universal de Dios, ha sido uno de valentía, transformación y reconciliación. Su historia no solo desafía las fronteras religiosas, sino que también inspira a las personas a ver el mundo con ojos nuevos, ojos que reconocen que el amor de Dios es más grande que cualquier diferencia, más profundo que cualquier doctrina y más poderoso que cualquier barrera. El viaje de Amina sigue siendo un testimonio vivo de que, al final, el mensaje de Jesús no es solo un mensaje de salvación para unos pocos, sino una invitación para todos a vivir en paz, amor y esperanza. La historia de Amina no es solo suya, es de todos aquellos que buscan encontrar la verdad más profunda en un mundo que necesita desesperadamente el amor divino. Este último segmento cierra la narrativa extendida, mostrando cómo Amina se convierte en una figura clave de reconciliación y esperanza, uniendo diferentes tradiciones religiosas mientras profundiza su propia espiritualidad.
Al mismo tiempo, plantea el impacto social de su testimonio y cierra con una reflexión sobre la importancia de encontrar el amor y la paz de Dios en la vida cotidiana. La transformación de la comunidad, la historia de Amina en el contexto global. El testimonio de Amina no solo cambió su vida personal, sino que tuvo un impacto profundo en la comunidad local e internacional. En un mundo cada vez más polarizado por las diferencias religiosas y culturales, el mensaje de Amina resonó con muchos. Las comunidades musulmanas, cristianas y de otras tradiciones espirituales comenzaron a organizar encuentros interreligiosos, buscando aprender unos de otros en lugar de enfocar sus diferencias. En varias ciudades alrededor del mundo, desde Nueva York hasta Dubái y desde Buenos Aires hasta Estambul, Amina organizó charlas y talleres sobre cómo superar las barreras espirituales y vivir en un mundo más inclusivo. A través de su testimonio, las personas aprendieron a ver a los demás con más compasión y menos juicio. En lugar de percibir las diferencias religiosas como obstáculos insuperables, comenzaron a verlas como puntos de encuentro en los que podrían compartir sus experiencias y aprender a amarse mutuamente, tal como Jesús enseñó. La verdad no se encuentra en la perfección de las creencias, sino en la sinceridad del corazón, decía Amina en una de sus charlas. Su mensaje de amor y unidad sin barreras religiosas se convirtió en un faro de luz para aquellos que buscaban una manera de vivir juntos en paz. A medida que Amina viajaba, se dio cuenta de que su historia no solo inspiraba a individuos, sino que estaba comenzando a crear un movimiento global de diálogo, entendimiento y reconciliación. Desafíos en el camino, Amina y las controversias. Aunque Amina fue recibida con una abrumadora respuesta positiva, su historia también encontró resistencia. Algunas personas dentro de las comunidades musulmanas y cristianas más tradicionales cuestionaron su interpretación personal de la figura de Jesús y su experiencia cercana a la muerte. Para muchos musulmanes, la figura de Jesús como un Salvador divino fue algo difícil de aceptar, mientras que para algunos cristianos más conservadores, su viaje hacia el Islam antes de encontrar su revelación era un obstáculo en su proceso de conversión. Amina enfrentó críticas por parte de aquellos que consideraban que su mensaje podría debilitar los dogmas establecidos. Sin embargo, ella nunca vaciló en su compromiso de compartir el amor que había experimentado. En lugar de responder con ira o desdén, Amina elegía responder con calma y paciencia, recordando siempre que su misión era construir puentes, no muros. Entiendo que algunas personas no comprendan mi camino, y está bien. Mi viaje no es el de todos, pero mi amor por Jesús y mi amor por el Creador son lo que me motivan a seguir adelante, dijo Amina. El amor no se puede limitar a una ideología, es universal. El impacto en los jóvenes, Amina y la generación del futuro. Uno de los aspectos más poderosos del legado de Amina fue el impacto que tuvo en las nuevas generaciones, especialmente en los jóvenes que se enfrentan a un mundo marcado por el desarraigo y la búsqueda de identidad. Muchos jóvenes de diversas tradiciones religiosas se sintieron identificados con la historia de Amina, especialmente aquellos que habían crecido en contextos multiculturales y plurireligiosos, donde las fronteras entre creencias y culturas eran difusas y, a veces, conflictivas. Amina organizó encuentros con jóvenes, invitándolos a compartir sus propios testimonios de fe, duda y esperanza. A menudo, estos encuentros no se trataban de predicar o enseñar, sino de crear un espacio donde los jóvenes pudieran hablar sobre sus luchas espirituales y personales. En estos espacios, Amina alentaba a los jóvenes a ser auténticos en su búsqueda de la verdad y a no temer explorar diferentes caminos espirituales. Creo que los jóvenes son los que realmente tienen el poder de cambiar el mundo, afirmaba Amina en uno de estos encuentros. No dejen que nadie les diga que sus preguntas o dudas no tienen valor. En lugar de huir de ellas, abrácenlas. Es la única manera de encontrar la verdad. Al ofrecer su propia historia como un ejemplo de la posibilidad de transformar la vida a través de la fe y el amor,
Amina se convirtió en un modelo para los jóvenes que sentían que su propio viaje espiritual no encajaba en las expectativas tradicionales de su comunidad. Un mundo con Amina, el movimiento de unidad interreligiosa. La historia de Amina inspiró a muchos a buscar nuevas formas de vivir la espiritualidad, sin ataduras rígidas a doctrinas exclusivas. A medida que su mensaje se extendía, se crearon grupos interreligiosos y foros de diálogo en diferentes países que buscaban implementar en la vida cotidiana los principios de amor y paz que Amina compartía. En estos foros, personas de diversas creencias, cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, budistas e incluso no creyentes, se unían para aprender a convivir y apoyarse mutuamente. Uno de los legados más grandes de Amina fue su trabajo en el movimiento interreligioso global, un esfuerzo por unir a personas de diferentes credos para trabajar juntos por el bien común. En sus charlas, Amina no solo hablaba de su propia experiencia, sino que alentaba a los asistentes a buscar en sus propias tradiciones las enseñanzas universales que las unían. Todos compartimos un mismo deseo, vivir en paz y amor. Si podemos centrarnos en lo que nos une, en lugar de lo que nos separa, podemos crear un mundo diferente, decía Amina, cuyo mensaje resonaba profundamente en las mentes y corazones de quienes la escuchaban. Amina en la historia, un ícono de esperanza y unidad. A medida que los años pasaban, la historia de Amina comenzó a formar parte de la historia contemporánea de la espiritualidad y el diálogo interreligioso. Muchos la vieron como un ícono de esperanza, un símbolo de que el amor divino es accesible para todos, sin importar su religión, su cultura o su origen. En los años posteriores, diversas organizaciones interreligiosas y universidades comenzaron a estudiar su vida y su mensaje, reconociéndola como un ejemplo de cómo la espiritualidad puede trascender los límites de la religión institucionalizada. Amina comenzó a ser invitada como oradora en conferencias internacionales sobre paz, amor y unidad. Mi vida es solo un testimonio de lo que sucede cuando nos permitimos ser vulnerables ante el amor de Dios. No soy perfecta, ni tengo todas las respuestas, pero lo que sé es que el amor es lo único que puede transformar a las personas y al mundo, afirmaba Amina, siempre humilde ante el poder de la verdad que había descubierto en su corazón. Conclusión, el viaje de Amina y la llamada a todos. La historia de Amina, la niña musulmana que regresó de la muerte con un mensaje de Jesús, continúa siendo un testimonio poderoso de la universalidad del amor divino. A través de su vida, ella mostró que no hay barreras para el amor de Dios, que la fe no se limita a una tradición religiosa específica y que la reconciliación y la unidad son posibles incluso en un mundo lleno de divisiones. Amina nos recuerda que, al final, el camino espiritual no se trata de buscar una verdad que nos excluya, sino de abrazar una verdad que nos une. Su historia es una invitación para todos, sin importar su trasfondo religioso o cultural, a buscar la paz, el amor y la esperanza que solo el Creador puede ofrecer. El viaje de Amina no es solo su historia, es la historia de todos aquellos que buscan la verdad, el amor y la unidad en un mundo que necesita desesperadamente un mensaje de esperanza.